Los informes más recientes ya no hablan de amenazas, sino de números concretos. El Observatorio de Desplazamiento Interno señala que, dentro de Asia-Pacífico, hay zonas específicas que sufren grandemente. Por ejemplo, Filipinas reportó 4,5 millones de desplazados por tifones solo el año pasado. Indonesia superó los 3,2 millones por inundaciones y deslizamientos. Y Bangladesh, aunque en el límite del Índico, también es arrastrada por los cambios estacionales potenciados por el Pacífico. Pero el caso más dramático es el de las naciones insulares del Pacífico, como por ejemplo Tuvalu o Kiribati y las Islas Salomón, en donde comunidades enteras han sido reubicadas por la fuerza debido al aumento del nivel del mar. Sin embargo, hay un punto crítico: la falta de previsión. En toda la región de Asia-Pacífico se debería tener un plan más contundente sobre movilidad climática. Las personas se mueven, pero los estados no tienen una ruta clara para protegerlas, lo que ha generado una creciente crisis humanitaria sobre la arena impactada por la marea. Sequías que matan cosechas, ciclones que borran pueblos enteros y un mar que avanza sin piedad es lo que se vive en la región del Asia-Pacífico. Uno de los casos más extremos está ocurriendo en Bangladesh. El aumento del nivel del mar está salinizando los suelos y el agua dulce en el delta del Ganges. Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre 2010 y 2021, más de 4,5 millones de bangladíes se desplazaron internamente por eventos climáticos. Muchos terminan en barrios marginales de Dhaka, sin derechos ni planes de reubicación. También en las Islas Salomón, grandes extensiones de tierra fueron arrasadas por el mar y en 2 de ellas, pueblos enteros quedaron destruidos y sus habitantes tuvieron que reubicarse. Una de ellas fue la isla de Nuatambu, hogar de 25 familias que perdió 11 casas y la mitad de su superficie habitable en 2011, indican investigaciones de revistas científicas. Otro punto crítico es Vietnam y su delta del Mekong. El 40% del delta podría quedar bajo el agua para 2050 si el nivel del mar sube 1 metro. En este punto, el Banco Mundial calcula que más de 80.000 personas al año se desplazan del Mekong hacia ciudad de Ho Chi Minh por inundaciones salinas y pérdida de arrozales. El cultivo de arroz cayó un 20% en una década. En este contexto, expertos como el Panel Intergubernamental sobre Desplazamiento Climático, principal órgano científico de las Naciones Unidas, pide un plan de acción para la movilidad climática que contemple rutas migratorias seguras dentro y entre países, fondos de reasentamiento, no asistencia temporal sino vivienda digna, así como reconocimiento legal del desplazado por clima, que hoy no es refugiado según Naciones Unidas, y la inminente necesidad de restauración de ecosistemas para frenar el éxodo como manglares en el Pacífico. Las personas refugiadas o personas desplazadas por problemas de la crisis climática ya está reconocida por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Si bien es cierto que todavía no se pone esta categoría en el derecho internacional, yo creo que solo es cuestión de tiempo que los países se pongan de acuerdo. De hecho, en las cumbres climáticas se han discutido para que sean beneficiarias estas personas de los fondos internacionales que hay para resarcir los daños ocasionados por el cambio climático. Y esta es una discusión que lleva ya varios años y sin duda, dada la crisis que estamos enfrentando ahorita, sin duda vamos a llegar a un acuerdo en los próximos años porque cada vez hay más personas que padecen los efectos del cambio climático. El desafío global es avanzar en planes para estos casos de movilidad climática y disminuir experiencias como la de Papúa Nueva Guinea, donde una aldea entera, la de Ulam, se mudó tierra adentro en 2019 por el avance del mar. Los pobladores usaron sus propias manos y donaciones. No hubo ayuda estatal. La ausencia de un protocolo regional hace que cada comunidad sobreviva como puede. Lamentablemente no hay ahorita acciones conjuntas y pocos países han tomado acciones preventivas. En realidad, la actuación de los distintos países es reactivo, es decir, ya una vez que ocurre el desastre se ve la manera de enfrentarlo.
Y eso lamentablemente no ocurre solo en la región de Asia-Pacífico, sino en realidad en todo el mundo. Ahora, yo creo que en la actualidad existen algunos fondos para apoyar este tipo de medidas, pero la mayoría de los fondos son a título de préstamo, es decir, los países pobres que enfrentan estas crisis y catástrofes climáticas y el desplazamiento de sus poblaciones, reciben estos apoyos, pero a título de préstamo, y esto va incrementando el endeudamiento de esos países. El Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, principal autoridad mundial en datos y análisis sobre el desplazamiento forzado dentro de las fronteras de un mismo país, reportó solo en 2022 9,4 millones de nuevos desplazados por desastres en Asia-Pacífico, la mayoría por tormentas e inundaciones. Una de las medidas fundamentales para los próximos años es que estos montos y estas ayudas financieras deben ser a título de cooperación internacional, no de préstamos. Y de ahí que es importante que los países se pongan de acuerdo en las cumbres climáticas para incrementar estos montos y que se le brinden a los países que son fundamentalmente los más pobres y de mediano desarrollo, quienes sufren las peores consecuencias en sus poblaciones de la crisis climática. Ante este escenario, la comunidad internacional reconoce el problema, pero evita compromisos vinculantes. En la COP27 se aprobó un fondo de pérdidas y daños, pero aún no se ha financiado con claridad para desplazamientos. La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU dice que se necesitan 40.000 millones de dólares anuales solo para adaptación en movilidad humana. Lo que se destina hoy no llega al 5%. Hasta los momentos se tiene como referencia la acción de Nueva Zelanda, que ha creado una visa especial para desplazados climáticos del Pacífico. Apenas 100 cupos al año otorgan, una cifra simbólicamente insuficiente. Efectivamente se está pugnando por una justicia climática, sobre todo los países de medianos y bajos ingresos como los nuestros y como la mayoría de los países del continente asiático, de Asia-Pacífico, porque son efectivamente los más afectados y también son los que menos han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero. Históricamente el país que más ha emitido gases de efecto invernadero, todos lo sabemos, es Estados Unidos y en la actualidad es China. Entonces son las dos grandes potencias quienes contribuyen con los gases que ocasionan este cambio climático. La sociedad tiene el reto de exigir a gobiernos y empresas que financien movilidad climática planificada, no improvisada. Además, se debe trabajar por reducir las emisiones de carbono. El 70% de las emisiones históricas vienen del 20% de los países ricos. Asia-Pacífico sufre, pero no es el principal causante. Es alarmante los datos del Banco Asiático de Desarrollo, que estima para 2050 entre 50 y 150 millones de personas que podrían desplazarse por clima solo en esta región. Ante ello, la comunidad internacional tiene un gran desafío para mitigar los daños de la crisis climática a nuestra madre tierra.